Estamos llegando al final del Sermón de la Montaña, estamos en el penúltimo tramo. Nos queda otra reflexión más para concluir esto que hemos estado haciendo de recorrer las enseñanzas de Cristo en esta primera manifestación de enseñanza suya pública que el Evangelio según Mateo recoge. Tenemos el tema de hoy en el capítulo 7, versículos 13 al 20. Hago la lectura y dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. En esta aproximación al término de su enseñanza pública, el Señor está hablando del costo de la vida verdadera, del acceso a la vida verdadera y también del camino ancho en donde muchos circulan por él, pero que no lleva a la gloria sino a la perdición. Al final de esta reflexión que hemos leído, de este párrafo que hemos leído, mejor dicho, el Señor va a llamar la atención sobre el verdadero camino y demanda atención sobre el entorno en donde circulan aquellos que diciendo que son del Señor y que viven para su gloria no lo son así, sino que son falsos maestros. Tres cosas hay importantes aquí. En primer lugar, el camino. En segundo lugar, la vigilancia. Y finalmente está la bendición. Primeramente, el camino. Hay un mandamiento con que se abre en el versículo 13. Entrad, imperativo, por la puerta estrecha. Jesús demanda una decisión a los oyentes del sermón. Ha estado explicándole y como buen predicador desarrolló todo el tema y ahora va a iniciar la conclusión. Y en esta conclusión insta a los oyentes a que entren por la puerta estrecha. Al camino de vida se accede por una puerta estrecha. Los fariseos confiaban en sus obras para ser aceptos delante de Dios y cuantas más obras hacían y más religiosidad practicaban, mejor era para ellos. Pero esto no es el camino estrecho. El Señor advierte que sin una justicia superior a la de los fariseos nunca se entra en el reino de los cielos. Capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. La puerta estrecha es la que por medio de la conversión introduce al nuevo nacimiento y abre un camino nuevo en relación vinculante con Cristo. En Juan capítulo 3, versículos 3 y versículo 5, el Señor dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, y si no nace de nuevo una persona ni ve ni entra al reino. Por tanto, la puerta de acceso a este camino es la puerta de la salvación. Y Cristo dice: entrad por la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha solo es posible cuando tú te despojas de todo cuanto tienes en tu entorno. Voy a ilustrarlo de esta manera. Es una puerta estrecha que permite solo el paso de la persona, sin ninguna otra carga. Pero el camino es lo suficientemente largo para que puedas discurrir con él, caminar en él, con una cruz, no importa cuán larga sea, en tu experiencia de vida. La entrega a Cristo es el único modo de pasar por la puerta estrecha
Y el Señor lo dijo en muchas ocasiones, que el que en Él cree tiene vida eterna. Por tanto, esta puerta, que es Cristo mismo, lo dirá en la parábola del buen pastor, y también cuando Él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es la única puerta que lleva a la vida eterna. Solo se salva quien se acerca a Dios por el único camino, que es Cristo mismo. Quiero enfatizar bien esto. Solo hay un camino a la vida, y este camino es el camino de Dios, pero es específicamente Cristo mismo, quien además de puerta de acceso, es también el camino que conduce a la gloria, a la presencia de Dios, a la vida eterna. Jesús demanda una decisión. Nota el versículo: entrad por la puerta estrecha. E inmediatamente después reorienta la visión de los oyentes hacia otra consideración. Dice aquí el texto que es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. En contraste con la puerta de Dios, que es estrecha, es angosta, la de los hombres es amplia y el camino de los hombres es cómodo. Es el atractivo de la religión en sí misma. La puerta es ancha, puede entrar todo el que quiera, puede caber en el mundo de la religión en sí cualquier cosa que el hombre pueda añadir. Solo se accede a ese camino de la religión a través de la carga de la concupiscencia que tiene cabida a través de la puerta ancha. El camino del hombre es un camino ancho. Segunda parte de ese versículo 13. Es espacioso el camino que lleva a la perdición. A la puerta ancha sigue un camino espacioso. Y en ese camino, como acabo de deciros, cabe cualquier cosa que el hombre pueda hacer, incluso dentro o especialmente dentro del plano religioso. Hay una compañía amplia. Mientras que se dice que el camino estrecho, no hay compañía a los lados porque el camino es estrecho, en este que es ancho cabe mucha compañía. Nota el versículo. Son muchos los que entran por ellas. Quienes van por este camino de piedad aparente es cómodo y muchos tienen interés en caminar de esa manera. Pero quien van por el camino de las obligaciones establecidas, de la religión establecida, vive siempre de espaldas y alejado de Dios. El profeta dice de esta manera: hay muchos que se acercan a mí con su boca, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Estos que van por el camino ancho son aquellos que se conforman con las apariencias. Se conforman o sienten satisfacción con asistir al culto un día establecido, en ofrendar lo que les sobra, en orar para ser vistos. Nunca necesitan la estrechez del camino, que es la expresión de renuncia y de compromiso personal. Una religión ligera en un tiempo para Dios y el resto para los intereses personales sin Dios. El camino angosto se describe ahí en el versículo 14. Porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. Nota, el camino ancho, al camino ancho tiene acceso muchos, pero la puerta estrecha no la encuentran todos, solo algunos. Son pocos los que la hallan. La puerta estrecha del camino angosto está vallada por la palabra de Dios. Es estrecha porque ese es el ancho que la Biblia deja a ese camino que Dios establece. Es el camino de la renuncia personal. Permíteme que te lo exprese en palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Compromiso de vida, identificación con Cristo, camino conforme a la voluntad de Dios. Lo diría de otra manera en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Ahora, el compromiso en ese camino angosto es un compromiso grande,
El Señor dice, y Lucas lo recoge en el Camino 14, que nadie que no renuncie a todo cuanto tiene, incluyendo su propia vida, puede ser mi discípulo. Aparentemente eso es sumamente difícil de entender. ¿Cómo puede Cristo exigir algo semejante? Porque, primeramente, la renuncia personal a lo que tú eres es la condición sine qua non para poder acceder a la vida eterna, creyendo en Cristo y confiando únicamente en Él. Ahora, una vez que tú has accedido a Cristo y estás en el camino estrecho, Cristo se hace vida en tu vida. Y puesto que Cristo renunció a todo cuanto tenía y asumió la muerte y muerte de cruz, de la misma manera está pidiendo el mismo tipo, el mismo estilo de compromiso a los que caminando en el camino, que es el mismo, viven una vida para la gloria de Dios. Es más, el camino estrecho es el camino de la renuncia personal. En Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. No hay compañía grande en el camino estrecho, pero se está en la compañía más grande del mundo, porque Cristo dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Camino estrecho es un camino de confrontaciones. Y notas que en la carta segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, Pablo dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, porque el camino estrecho está trazado por las huellas que Cristo mismo marcó para que nosotros caminemos en esas pisadas. Y voy a la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, y encuentro estas palabras: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dificultades, estrechez, compromiso, consagración, lo que tú quieras poner por ahí, es un camino de bendición abundante. ¿Sabes por qué? Porque ese camino, que es Cristo mismo, es también el camino del cuidado, porque el buen pastor apareja todo cuanto es necesario para los suyos. Jehová es mi pastor, nada me falta. Ahora nota, ese camino termina en la gloria, accede a la presencia de Dios. Ahora, el camino ancho es un camino que tiene un profundo contraste. Versículo 13. El camino espacioso lleva a la perdición, mientras que el camino ancho es el camino que conduce a la vida, el camino estrecho es el camino que conduce a la vida, el camino ancho lleva a la perdición. Puedo decirlo en las palabras del libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es el término del camino para el creyente carnal. Un camino de fracaso. No solamente es un camino de ruina porque no es el camino de Dios, pero hay personas que creen que la religión, la práctica religiosa, llegará a satisfacer en alguna manera a Dios, pero es el camino de la carne, que, como enseñó en el Sermón de la Montaña, se goza en la grandeza personal, en los aplausos personales, pero no tiene un compromiso notorio con Dios. ¿Cuál es el destino del camino angosto? Versículo 14, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Cuando se habla de vida, se está hablando de vida eterna. La vida eterna es la promesa de vida que Cristo hizo para aquellos que creen en Él. La vida eterna, como hemos dicho muchas veces, es privativa y potestativa de Dios. Solo Dios es eterno. Por tanto, solo Él tiene vida eterna. Pero cuando una persona entra por la puerta que es Cristo, camina en el camino que es Cristo, camino que lleva a Dios de forma absoluta, cuando tú caminas de esa manera, la vida eterna de Dios en Cristo viene a ser tu experiencia personal de vida. Y tú levantas en ese camino de dificultades siempre los ojos al cielo y descubres que está presente al final del camino
además de ser Él el mismo camino, al final del camino está la presencia del Señor. Y el apóstol Pablo dice que estaremos siempre con el Señor. Por otro lado, no hay grandes cosas en el camino, hay dificultades, hay problemas, hay sufrimiento, pero el apóstol Pedro nos habla de una herencia que tenemos reservada al final del camino, una herencia reservada en los cielos. Ahora hay una dificultad. Son pocos los que la hallan. Y me voy a Isaías capítulo 53 y escucho la pregunta del profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No encuentran esta puerta porque rechazan la invitación. Solo encuentran la puerta aquellos que, siendo tocados por el Espíritu Santo de Dios, son orientados por Dios mismo a esta puerta, y llegando a ella, pasan y están en el camino de la vida eterna. ¿En qué camino caminas? Valga la redundancia. La segunda parte del pasaje habla de la vigilancia. Y notad que está hablando de falsos profetas. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Los profetas falsos son aquellos que no hablan en nombre de Dios, sino hablan en su propio nombre. Es verdad que a veces dicen esto es lo que Dios dice, pero no han recibido nada en ese sentido de parte de Dios. Son mentirosos. Son enviados por Satanás para hacer daño al rebaño de Jesucristo, aquellas ovejas que van por el camino estrecho. Y estos vienen para poder hacer daño disfrazándose, vistiéndose, presentándose como si fuesen ovejas. Por tanto, la primera advertencia de Cristo es cuidado con aquellos que son capaces de confundir lo que hacen tapándolo con una presencia o apariencia de piedad. Se disfrazan como su padre espiritual, que es Satanás. Y el apóstol Pablo dice en la carta primera a los Corintios capítulo 11 versículos 13 y 14 que no es cosa extraña que se disfracen, porque Satanás mismo se viste, se arropa, se presenta como un ángel de luz. Son, por tanto, engañadores, parecen fieles y buenos. El problema no está tanto en lo que dicen, sino en lo que ellos son. De manera que sus enseñanzas no corresponden al camino estrecho, no están lejos de los creyentes. Notad como dice el versículo: vienen a vosotros. Es decir, no es que vosotros vayáis a ellos, es que ellos vienen a vosotros. Y es más, en muchas ocasiones estos engañadores salen de la misma iglesia y, entre otros, salen del liderazgo de la iglesia. En Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29, Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso en la playa y en Mileto y les dice: tened mucho cuidado, porque de vosotros saldrán lobos que no perdonarán al rebaño. El verdadero profeta, el que predica la palabra de Dios, el que toma lo que Dios dice y lo da a conocer al pueblo, tiene una característica: todos los que lo escuchan siguen a Jesús. Ahí tienes el ejemplo de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 37. Los discípulos le oyeron hablar a Juan y siguieron a Jesús. Ahora, estos buscan seguidores para sí mismos. Miden por miles aquellos que asisten a sus reuniones y escuchan sus predicaciones. Falsos profetas de Dios que trabajan para destruir la obra de Dios. ¿Cómo puedo identificarlos? Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. En ocasiones es difícil distinguir a un árbol por su aspecto, pero es muy fácil por su fruto. De modo que tú ves un árbol de hojas así verdes, un poco en forma de corazón, unas hojas planas,
Y a lo mejor en primavera, cuando empieza la primavera, tú no sabes si es un manzano o es otra cosa. Pero cuando da fruto no hay forma de confundir lo que es el árbol. Es necesario observar cómo viven estos falsos profetas para saber quiénes son. El orgullo suele ser uno de los frutos visibles de estas personas. El deseo de dividir la obra de Dios para hacer sus propios partidarios es otro de los frutos que manifiestan. No enseñan todo el concepto o el consejo de Dios, sino solo aquello que le interesa a ellos para captar seguidores en provecho personal. Y hay una pregunta reflexiva aquí en el versículo 16, segunda parte. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Naturalmente que no, la respuesta tiene que ser negativa. No pueden darlo porque no son así. De la misma manera, ninguno de estos puede dar buen fruto sino manifestar en mayor o menor dimensión las obras de la carne. Ahora, hay árboles y frutos, versículo 17. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay un árbol bueno con fruto bueno, hay un árbol malo con fruto malo. La diferencia está también en la raíz. Solo Dios es bueno. Solo Cristo es bueno porque es Dios. Y Cristo es el que sustenta el gran árbol de la Iglesia y el que por medio de la acción del Espíritu permite que nosotros hagamos las obras de Dios y llevemos delante de Dios, demos delante de Dios el fruto del Espíritu. El árbol malo da mal fruto. Es la condición propia de su forma de ser. Ahora hay una imposibilidad, versículo 18. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Hay una imposibilidad natural. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo no da buenos frutos. Ahora, en relación con los creyentes, solo quien da fruto bueno es aquel que ha sido injertado en Cristo. No da buen fruto para Dios el que está cerca de Cristo. Da buen fruto para Dios el que está en Cristo. Y Jesús advierte muy seriamente esto cuando dice que separados de mí nada podéis hacer. Inmediatamente que el Señor recalca la diferencia entre el árbol bueno y el árbol malo, viene a hablar de la acción de Dios en el versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan habla o hace una advertencia semejante. Lucas también en el capítulo 15 dice que un creyente que estando en Cristo no lleva fruto, se corta, se seca y es echado al fuego. No es que pierde su salvación, pero ha desaprovechado su vida no es fructífera, porque el fruto del creyente que Dios acepta y es agradable a Él, es el fruto que produce el Espíritu, reproduciendo a Jesús en nosotros. Pero en relación con estos, aparentemente pueden ser aplaudidos durante mucho tiempo, engañar a muchos durante mucho tiempo o poco tiempo, no importa cuánto sea en cuanto a extensión, pero llega un momento en que el juicio de Dios cae sobre estas personas. Y veremos en el próximo y último pasaje del Sermón de la Montaña cómo estos malos han tratado y tratan de justificarse delante de Dios. El juicio divino va a caer sobre los engañadores y su destino es el que corresponde al camino que seguían. Notad que al principio dice que el que va por el camino ancho, el final ¿qué es? Camino de muerte. Por tanto, el término de estos que han sido engañadores, falsos profetas, serán eliminados porque no han sido de Dios. Cristo tiene una bendición, versículo 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Estate atento. Algunos van a tratar de hacerte pensar que lo que ellos están diciendo
lo han recibido del Señor. Una de las características del falso profeta, ¿sabes cuál es? Jehová dice, el Señor me ha dicho, y vas a la profecía y dices, pero Dios no le dijo nada. Personas engañadoras que utilizan el nombre de Dios falsamente para hacer la obra de destrucción. Pero el creyente tiene la protección de Dios en el camino, especialmente en relación con aquellos que pretenden engañarlo. El creyente solo debe prestar atención a lo que estos dicen por su conducta. ¿Los has observado? ¿Has visto cómo son? ¿Están viviendo el camino de la humildad en el seguimiento de Cristo o se rodean de grandeza, de lujo, de boato, de grandiosidad terrenal? Por sus frutos, por lo que ellos hacen, conoces si el mensaje que tienen es verdadero. Por eso Jesús decía algo de los fariseos, falsos maestros, y decía estas palabras. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Observa esto. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo capítulo 23, versículo 3. Somos engañados fácilmente si queremos dejarnos engañar. Y Dios no desampara a su pueblo. El cuidado de Dios para que podamos seguir el camino correcto es evidente y manifiesto. El Señor dice, tú quieres saber en qué camino vas y en qué dirección caminas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú quieres saber si realmente estás en el camino de Dios y estás viviendo a Cristo. Estás glorificándolo con tu vida en todas tus acciones, viviendo en santidad en tu mundo, no importa cuál sea el tema de vida al que puedas referirte. Dios está llamando a un compromiso. ¿Has entrado por la puerta estrecha? Entonces estás en el camino de vida. ¿No has entrado todavía? Pide a Dios que te conduzca a esa puerta y accede por medio de la fe a la gracia de Dios. Recibe el perdón de tus pecados, la vida eterna, y camina en ese camino que Dios ha abierto y que es Cristo mismo, cuyo destino final es la gloria. Porque Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí.